Imagina por un instante que la soledad de nuestra especie no es un accidente biológico, sino una sentencia impuesta deliberadamente, una jaula invisible construida no con barrotes de acero, sino con el olvido sistemático de nuestra propia historia. ¿Qué ocurriría si descubrieras que el mapa para escapar de esta prisión gravitatoria estuvo siempre frente a nosotros, tallado en la roca, y que su destrucción fue el único objetivo real de cada guerra que hemos librado? Para entender el final, debemos mirar hacia el principio, hacia un momento donde la humanidad no miraba al suelo para arar la tierra, sino al cielo para escuchar a los dioses. Estamos en las llanuras de Anatolia, en lo que hoy llamamos Turquía. El viento levanta un polvo ocre que se adhiere a la piel y seca la garganta. Es el año 9600 a.C. Mientras el resto del mundo aún se cobija en cuevas temiendo a la oscuridad, aquí, un grupo de hombres y mujeres arrastra monolitos de piedra caliza de 20 toneladas sin la ayuda de la rueda ni de bestias de carga. No están construyendo un refugio. Están construyendo una antena. Göbekli Tepe no es un templo, es una biblioteca. Sus pilares en forma de letra T, decorados con zorros, escorpiones y buitres, no son meras representaciones artísticas de la fauna local. Si observamos con detenimiento, notamos que la disposición de estas piedras no sigue la lógica del terreno, sino la mecánica celeste. Están alineadas con una precisión aterradora hacia la constelación del Cisne, y más inquietante aún, marcan el punto exacto en el cielo de donde provino el impacto que casi extinguió la vida en la Tierra 1000 años antes. Los constructores de este lugar sabían algo que nosotros tardaríamos 11 milenios en redescubrir, que el universo es cíclico y que la catástrofe tiene un calendario. Pero, ¿quién les enseñó a leer las estrellas cuando supuestamente apenas sabíamos tallar un hueso? Aquí es donde la historia oficial se rompe y comienza el susurro de los silenciados. Avanzamos en el tiempo, dejando que los milenios se disuelvan como arena entre los dedos. Llegamos al año 391 de nuestra era. El lugar es Alejandría, la joya del Mediterráneo. El sol se refleja en el mármol blanco, pero el aire huele a humo y a papiro quemado. Las turbas, guiadas por el fanatismo, prenden fuego a la biblioteca. Nos han dicho que se perdieron obras de teatro y poemas, tragedias griegas que nunca leeremos. Esa es la mentira reconfortante. Lo que realmente se consumió en esas llamas, lo que los guardianes de la ignorancia necesitaban destruir a toda costa, eran los tratados de astronomía de sacerdotes egipcios que detallaban no solo el movimiento de los planetas visibles, sino la ubicación exacta de cuerpos celestes oscuros que no reflejan la luz del sol. Se perdieron mapas de costas que la Antártida ocultaría bajo el hielo siglos después. Se perdió la conexión. El silencio cayó sobre el mundo occidental durante 1000 años. Una edad oscura diseñada para que olvidáramos que alguna vez fuimos interlocutores del cosmos. Sin embargo, el conocimiento es como el agua. Si le cierras el paso, encuentra una grieta por donde filtrarse. Damos un salto brusco hacia el este, hacia las montañas de Bayan Har, en la frontera entre China y el Tíbet. Es el año 1938. El mundo contiene la respiración ante el inminente estallido de una segunda guerra global, pero aquí, a 4000 metros de altura, el arqueólogo Chiputey descubre una serie de cuevas que no deberían existir. Dentro, no encuentra tesoros de oro ni jade. Encuentra tumbas. Esqueletos pequeños, de cráneos desproporcionadamente grandes y cuerpos frágiles. Y junto a ellos, 716 discos de granito. Cada disco tiene un agujero en el centro y un surco en espiral que va desde el núcleo hasta el borde, similar a un disco de vinilo moderno. Pero no hay música grabada en ellos. Al someterlos a un osciloscopio años más tarde, estos discos vibrarán con un zumbido de alta frecuencia, como si hubieran sido cargados eléctricamente o como si estuvieran esperando una señal de activación. El profesor Tsumu Nui, años después, lograría traducir parcialmente los jeroglíficos microscópicos ocultos en los surcos. La historia que revelaban era tan fantástica, tan peligrosa para el dogma establecido, que la Academia de Prehistoria de Pekín prohibió su publicación inmediata. El texto hablaba de unas naves que descendieron de las nubes hace 12.000 años, coincidiendo casi perfectamente con la construcción de aquellos templos en Turquía. Hablaba de seres que se escondieron en las cuevas porque no podían reparar sus vehículos. Pero lo más inquietante no era su llegada,
sino lo que dejaron atrás antes de extinguirse. Los discos no eran solo registros históricos. Eran llaves. Durante décadas, estos artefactos fueron ridiculizados, escondidos en sótanos de museos o desaparecidos en el mercado negro. Los guardianes del conocimiento perdido, esa élite invisible que vigila que la humanidad no despierte antes de tiempo, creyeron haber ganado. Pensaron que el secreto estaba a salvo bajo el polvo del olvido. Pero cometieron un error. Un solo error en miles de años de encubrimiento. En el año 2017, un objeto interestelar atravesó nuestro sistema solar a una velocidad que desafiaba la gravedad del Sol. Lo llamamos Oumuamua. Los astrónomos debatieron si era un cometa, un asteroide o una nave. Mientras el mundo discutía, en un laboratorio subterráneo olvidado en las profundidades de Siberia, uno de los discos de granito recuperados en el 38 comenzó a emitir un pulso. No era un zumbido errático esta vez. Era un patrón. Una cuenta regresiva sincronizada con el paso del visitante interestelar. El disco no estaba reaccionando a la radiación ni al magnetismo. Estaba respondiendo a una llamada. Y lo que es más aterrador, al decodificar la secuencia numérica del pulso, los científicos se dieron cuenta de que no apuntaba a una fecha en el futuro lejano. La cuenta regresiva no era de años, ni de meses. El contador marcaba 0. Y en ese preciso instante, todos los sismógrafos del planeta, desde Japón hasta California, registraron una vibración idéntica, un latido profundo que no venía de las placas tectónicas, sino del núcleo mismo de la Tierra. Algo que había estado dormido durante milenios, algo enterrado mucho antes que la humanidad acababa de despertar. Si el suelo bajo tus pies tiembla, el instinto te grita que busques refugio bajo el marco de una puerta o en campo abierto. Pero, ¿dónde te escondes cuando lo que vibra no es la Tierra, sino la propia estructura de la realidad? ¿Qué sucede cuando el ruido blanco que has escuchado toda tu vida en el fondo de tu mente se detiene de golpe, y en su lugar, escuchas una voz que no es la tuya? Ese pulso que despertó en el laboratorio siberiano y recorrió el núcleo del planeta no fue un evento geológico aislado. Fue una llave girando en una cerradura oxidada. Para comprender la magnitud de lo que acabamos de activar, debemos viajar atrás, mucho antes de que el hielo cubriera los extremos del mundo. Regresamos a la cuna de la civilización, a la antigua Sumeria, hace 6000 años. Allí, entre los ríos Tigris y Eufrates, los escribas presionaban cuñas sobre arcilla húmeda para contar una historia que hoy consideramos mito. Escribieron sobre los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Pero ignoramos los detalles técnicos. Las tablillas describen los objetos pequeños y portátiles que contenían el conocimiento de todo el universo, códigos de programación civilizatoria que podían ser robados, escondidos y activados. No eran conceptos abstractos, eran dispositivos físicos. Y uno de esos dispositivos, según los textos prohibidos que el Vaticano guarda celosamente bajo 7 llaves, fue llevado al Abzu, el mundo inferior, un lugar de aguas profundas y oscuridad eterna. La humanidad olvidó, pero hubo quienes buscaron incansablemente ese rastro. Nos trasladamos a la Alemania de 1939. Mientras Europa se desmoronaba ante la inminencia de la guerra, una división de las SS, la Ahnenerbe, no estaba preocupada por tanques o fronteras. Su obsesión era esotérica. Enviaron expediciones al Tíbet, no para medir cráneos, sino para encontrar la entrada a Agartha, el reino subterráneo. Buscaban la fuerza Vril, una energía capaz de alterar la materia y el tiempo. Los informes recuperados tras la caída de Berlín sugieren que encontraron algo. No en el Tíbet, sino en los mapas antiguos que Piri Reis había copiado de fuentes olvidadas. Mapas que mostraban la costa de la Antártida libre de hielo. Ese es nuestro siguiente destino. La Antártida. El lugar más hostil de la Tierra. Es el año 2001. Un satélite espía estadounidense detecta una anomalía magnética masiva bajo la capa de hielo, cerca del lago Vostok. No es una formación natural. La firma térmica indica una estructura metálica de kilómetros de extensión, enterrada bajo 4000 metros de hielo sólido. Los gobiernos del mundo se apresuran a censurar la información, desviando la atención con crisis políticas y económicas manufacturadas.
Pero la excavación secreta comenzó. Y lo que encontraron allí abajo desafía toda lógica biológica. Imagina una caverna de hielo tan grande como una ciudad, iluminada por una luz bioluminiscente que emana de las propias paredes. En el centro, una estructura de obsidiana negra, lisa, sin juntas ni remaches. No es un templo. Es una máquina. Y ha estado en modo de espera durante 12 milenios, conectada a la red de discos de granito que vimos en China, a los monolitos de Turquía y a las pirámides de Egipto. Es un circuito planetario. Una placa base del tamaño de un mundo. Cuando el objeto interestelar Oumuamua cruzó nuestro sistema, no solo activó el disco en Siberia. Envió una señal de encendido a la máquina bajo el hielo antártico. Ahora, volvemos al presente inmediato. Los científicos en la base provisional sobre el lago Vostok observan aterrorizados cómo la estructura de obsidiana comienza a cambiar. La superficie negra se vuelve translúcida. Dentro, suspendidos en un líquido ámbar viscoso, no hay maquinaria, ni engranajes, ni cables. Hay cuerpos. Seres humanoides, de 3 metros de altura, con la piel pálida como el mármol y cráneos alargados. Están en estasis, conservados perfectamente. Cientos de ellos. Son los guardianes originales, los bibliotecarios que se quedaron atrás para vigilar el conocimiento mientras su civilización huía o perecía. De repente, la vibración cambia de tono. Se vuelve aguda, dolorosa. Los monitores en la base estallan. Los hombres caen al suelo tapándose los oídos, sangrando por la nariz. Pero no es un ataque sónico. Es una transmisión de datos directa al córtex cerebral. En ese instante, la máquina bajo el hielo no solo se encendió. Se abrió. Uno de los cilindros de ámbar drena su fluido con un siseo que resuena en toda la caverna. La figura en su interior abre los ojos. Y sus ojos no tienen pupilas, ni blanco, ni iris. Son ventanas a un abismo lleno de estrellas. La criatura inhala por primera vez en milenios, y al exhalar, no emite dióxido de carbono. Emite una palabra, una sola palabra que resuena simultáneamente en la mente de cada ser humano sobre la faz de la Tierra, en su propio idioma, con una claridad aterradora. La palabra es: escondeos. Porque la señal que enviaron al espacio no era un saludo. Era una advertencia de que los cazadores han regresado. Cuando una voz ajena retumba dentro de tu cráneo, la reacción primitiva no es el pánico, sino la parálisis absoluta. Durante los 5 segundos que siguieron a aquel escondeos, el mundo entero se detuvo. Los mercados bursátiles se congelaron, el tráfico en las autopistas de Los Ángeles y Tokio cesó, y en los hospitales, los cirujanos apartaron los bisturís, petrificados por la intrusión psíquica. Pero la pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta no fue quién nos hablaba, sino de quién debíamos escondernos. ¿Cómo ocultarse cuando el cielo sobre nuestras cabezas es el ojo que todo lo ve? La respuesta a esa pregunta descansa en el objeto más visible, y paradójicamente, más misterioso de nuestro firmamento, la luna. Durante eones, hemos compuesto poemas a su belleza pálida, ignorando su naturaleza artificial. Debemos viajar al 20 de noviembre de 1969. La misión Apolo 12 se encuentra en órbita lunar. Los astronautas lanzan el módulo de ascenso contra la superficie del satélite para calibrar sus sismógrafos. Lo que sucede a continuación desconcierta a la NASA hasta el día de hoy. La Luna no absorbe el golpe como un cuerpo rocoso sólido. La Luna resuena. Vibra como una campana gigantesca durante 55 minutos. Los datos indican que su interior es hueco, o al menos, increíblemente ligero bajo una corteza exterior de titanio y cromo procesado, materiales que no deberían existir allí en esas concentraciones. Volvamos al presente. En el instante exacto en que el gigante bajo la Antártida despertó, los sismógrafos lunares, abandonados hace décadas pero aún monitoreados pasivamente, enloquecieron. La Luna no es un satélite natural capturado por la gravedad terrestre. Es un mecanismo de bloqueo. Es la tapa del frasco en el que vivimos. Y ahora, esa tapa ha comenzado a abrirse. Desde los observatorios de Chile y Hawái, los astrónomos observan un fenómeno imposible,
Cráteres lunares que han estado oscuros durante millones de años se iluminan repentinamente con una luz azulada, pulsante, idéntica a la de la caverna en el lago Vostok. Una red de energía se hace visible, conectando la Luna con puntos específicos en la Tierra. Esta red nos lleva a Egipto, a la meseta de Giza. Es bien sabido que las tres grandes pirámides están alineadas perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Pero lo que la egiptología académica se niega a aceptar es que esta alineación no era un homenaje religioso, sino un sistema de puntería. Bajo la Gran Pirámide, en cámaras que los robots exploradores apenas han vislumbrado antes de averiarse misteriosamente, la piedra caliza comienza a calentarse. El sarcófago de granito en la cámara del rey, que nunca contuvo una momia, empieza a zumbar en la misma frecuencia que los discos de China y el gigante de la Antártida. La pirámide no es una tumba. Es una lente. Una máquina diseñada para proyectar un escudo, o tal vez, para enviar una señal de rendición. Aquí es donde la narrativa del bien contra el mal se vuelve gris y aterradora. Si los seres bajo la Antártida, esos supuestos guardianes, nos dijeron que nos escondiéramos, asumimos que nos protegen. Pero, ¿y si no somos sus protegidos? ¿Y si somos sus prisioneros? ¿Y si la Tierra no es una cuna, sino una zona de contención biológica diseñada para mantener a nuestra especie aislada del resto del cosmos? La historia nos da pistas. En los textos védicos de la India antigua, escritos hace más de 3.500 años, se describen guerras en el cielo, las vimanas, naves voladoras que disparaban rayos tan potentes como 10.000 soles. Quizás esa guerra no terminó. Quizás simplemente fuimos los perdedores, despojados de nuestra tecnología, de nuestra memoria y de nuestra conexión estelar, y dejados aquí para rehabilitarnos bajo la vigilancia de la Luna y los gigantes dormidos. Pero ahora, los carceleros han despertado porque alguien está golpeando la puerta. Dirigimos nuestra mirada hacia el límite de nuestro sistema solar, más allá de Plutón, hacia la heliopausa. Allí viaja la sonda Voyager 1, lanzada en 1977. Es el objeto humano más lejano de la Tierra. Sus instrumentos, viejos y cansados, comienzan a enviar datos telemétricos erráticos. No detectan el vacío del espacio interestelar. Detectan masa. Mucha masa. No es una flota de invasión lo que se aproxima. Es algo mucho peor. Las estrellas comienzan a desaparecer. Una por una. Una inmensa sombra se desplaza cubriendo el campo estelar, una oscuridad sólida que devora la luz. No refleja nada, no emite nada. Solo avanza. Y entonces, ocurre la revelación que cambia todo el paradigma. El gigante de la Antártida no le hablaba a la humanidad cuando dijo escondeos. No nos estaba advirtiendo a nosotros. Estaba hablando con sus iguales, con los otros durmientes repartidos por el globo. Nos ignoran porque para ellos no somos importantes. Somos ganado en medio de un campo de batalla. La sonda Voyager envía una última imagen antes de ser pulverizada. Es una imagen borrosa, llena de estática, pero inconfundible. La sombra que se acerca tiene una forma geométrica perfecta. Y en su superficie, escrita en una escala que empequeñece continentes, hay una insignia, un símbolo que hemos visto antes tallado en las piedras de Gobekli Tepe, en los escudos de los guerreros Hopi y en los vitrales de las catedrales góticas. Ellos no vienen a invadirnos. Vienen a reclamar su propiedad. Y nosotros, ignorantes y frágiles, estamos parados justo en medio de la colisión entre los dueños de la granja y los lobos que han venido a derribar la cerca. El escudo de la Tierra acaba de caer. No mires al reloj, el tiempo ya no se mide en segundos, sino en latidos de un corazón agonizante. Lo que estamos presenciando ahora, mientras el cielo azul se desgarra para revelar un firmamento violeta y eléctrico, no es el fin del mundo. Es algo mucho más administrativo, cruel y terriblemente rutinario. Es el fin de un ciclo de cosecha. La inmensa sombra geométrica que detectó la sonda Voyager ha entrado en la órbita terrestre. No hubo disparos, ni explosiones nucleares, ni invasiones de tropas alienígenas marchando por la Quinta Avenida. La realidad es mucho más decepcionante para nuestra vanidad humana. Al granjero no le interesa conversar con el cultivo, solo le interesa recolectarlo.
La atmósfera se ha cargado de estática. En todo el planeta, desde las selvas del Amazonas hasta los rascacielos de Dubái, el aire huele a ozono y metal. La gravedad fluctúa. Los océanos se retiran de las costas no por un tsunami, sino porque la masa que flota sobre nosotros es tan densa que está alterando las mareas con su sola presencia. Para entender nuestro destino, debemos recordar una fecha que la geología moderna trata de suavizar. Hace 12.800 años, el período conocido como el Drías reciente terminó abruptamente. En cuestión de días, las temperaturas globales se dispararon, las capas de hielo de Norteamérica se derritieron provocando inundaciones bíblicas que elevaron el nivel del mar 120 metros. Nos dijeron que fue un cometa. Nos mintieron. Fue un reinicio. Exactamente como el que está comenzando ahora. La máquina bajo la Antártida, operada por aquellos gigantes pálidos que despertaron de su letargo, ha alcanzado su máxima potencia. El haz de luz que emite no apunta a la nave invasora para destruirla. Apunta a la Luna. Y la Luna responde. La superficie lunar, ese rostro lleno de cicatrices que hemos mirado con romanticismo, se abre. Placas tectónicas artificiales se desplazan para revelar el verdadero propósito del satélite. No es un escudo. Es un servidor. Un inmenso disco duro orbital. El rayo de energía que conecta la Antártida, las pirámides de Giza y la Luna forma un triángulo tridimensional que encierra a la Tierra. Y entonces, comprendemos la verdad final, la pieza que faltaba en el rompecabezas y que hace que todo el sufrimiento de nuestra historia cobre un sentido macabro. Nosotros no somos los prisioneros. Somos el envase. Durante décadas, los genetistas se han preguntado por qué el 98% de nuestro ADN es considerado ADN basura, secuencias no codificantes que no parecen tener función biológica. La arrogancia nos hizo creer que era desperdicio evolutivo. Ahora sabemos que es almacenamiento. Cada ser humano es una biblioteca viviente. En nuestra sangre llevamos codificada la historia del universo, mapas estelares, tecnologías de fusión, la música de las esferas. Los Anunnaki, los Elohim, o como queramos llamar a los arquitectos, nos diseñaron como unidades de almacenamiento biológico capaces de autorreplicarse y preservar la información a través de los milenios, inmunes a la degradación tecnológica. La sombra en el cielo no viene a matarnos. Viene a descargar los datos. Una vibración ensordecedora recorre el planeta. No se escucha con los oídos, se siente en la médula. Millones de personas caen de rodillas, con los ojos en blanco. No hay dolor, solo una extracción masiva. Nuestras memorias, nuestras experiencias, y sobre todo, la información oculta en nuestro código genético, está siendo succionada y transmitida hacia la Luna, y de ahí, a la nave nodriza. Es el rapto. No el de la Biblia, donde los justos suben al cielo, sino el rapto digital de la información que custodiábamos sin saberlo. Los gigantes de la Antártida observan el proceso con indiferencia. Han cumplido su misión. Han protegido la biblioteca hasta que los dueños regresaron por ella. Poco a poco, la nave termina su tarea. La sombra comienza a alejarse, devolviendo la luz del sol. El campo de fuerza se disipa. La Luna vuelve a su aspecto inerte de roca gris. Pero algo ha cambiado en nosotros. Mira a tu alrededor. La gente comienza a levantarse. Se sacuden el polvo. Miran al cielo y luego se miran las manos. Hay una confusión vacía en sus ojos. El precio de la extracción ha sido el olvido. La civilización sigue en pie, los edificios, los coches, las computadoras. Pero nadie recuerda cómo usarlos. Nadie recuerda que es una nación, que es el dinero, o quiénes eran sus dioses. El conocimiento acumulado durante los últimos 6.000 años ha sido borrado de nuestra mente consciente para proteger el secreto del código profundo. Estamos en el año cero de nuevo. Los gigantes vuelven a sus sarcófagos de ámbar bajo el hielo, programando su despertador para dentro de otros 12.000 años. La humanidad, aturdida, camina entre las ruinas de una tecnología que ya no comprende, tomando piedras del suelo porque el instinto les dice que pronto necesitarán herramientas. El ciclo se ha cerrado. La cosecha ha terminado. Y el silencio cósmico vuelve a caer sobre la Tierra, pesado y absoluto,
esperando pacientemente a que volvamos a olvidar que alguna vez tocamos las estrellas. El ciclo se ha cerrado, pero la búsqueda de la verdad es eterna. ¿Vas a seguir siendo parte del rebaño o te atreves a mirar lo que hay detrás del velo? Si eliges despertar, suscríbete. Nos vemos en la próxima transmisión, antes de que vuelvan a reescribir nuestro pasado.